oramos para que cada uno de los corazones en este lugar, Señor, esté abierto, sencillo, Señor, para escuchar tu palabra y podamos llevar mucho fruto, Señor, y no solo oidores, sino hacedores también. Gracias por lo que tú has puesto con nuestro pastor, Señor, y oramos para que tú guíes, Señor, sus palabras y nosotros podamos recibirlas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 1 versos 26 al 31. El título de la prédica es ¿cómo y para qué nos escogió Dios? Ese tema está tocando el apóstol Pablo acá. Ustedes saben que en la primera parte, en el capítulo 1, el apóstol empieza dando gracias a Dios por los creyentes de Corinto. Les dice: en todas las cosas ustedes han sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sigue alentando a los hermanos y habla de la palabra de la cruz, del sabio, el escriba de este siglo, que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, y que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese es el verso 25. Y luego entra esta porción donde en el versículo 26 dice: pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y nos está enfocando en la palabra vocación en este versículo. Es una traducción un poquito que no aclara bien. El sentido original en el griego, la palabra es vuestra elección. Y no se refiere a nuestra elección de Dios, sino a la elección de Dios hacia nosotros. Porque ustedes ven el resto de la porción hasta el verso 29. En el verso 27, por ejemplo, dice: lo necio del mundo escogió Dios. En la segunda parte, lo débil del mundo escogió Dios. En el verso 28, lo menospreciado escogió Dios. Entonces está hablando de lo que Dios ha hecho al escogernos. No está hablando de nuestro escoger de Dios, sino de su escoger de nosotros. Y en el verso 26 dice: ustedes, hermanos, pongan atención y miren cómo Dios nos ha escogido. Ese es el sentido de la palabra vocación, que está traducida como vocación. En el original es vuestra elección, de cómo Dios es la elección divina, en otras palabras. Cómo Dios te ha escogido para llegar a este punto. Y esta es una buena pregunta que siempre debemos tener en cuenta los cristianos. Siempre debe estar fresco en nuestro corazón de cómo estamos aquí. No me refiero al lugar físico, sino al lugar espiritual. De cómo hemos venido a ser cristianos. ¿Dónde ha partido todo esto? Y quizá tú puedas pensar que ha partido en la persona que por primera vez te ha hablado del Evangelio o te ha hablado de Cristo. Pero la Escritura nos muestra otra cosa. Nos muestra que estamos acá porque Dios ha hecho un proceso en nuestra vida mediante el cual antes de la fundación del mundo, antes de la creación, ya nos había escogido, ya nos había elegido. Y solamente el cumplimiento de esa voluntad de Dios es la que estamos viendo que se está llevando a cabo en nuestra vida. En otras palabras, no ha sido una circunstancia imprevista de parte de Dios. No ha sido una casualidad. No ha sido que en un momento de la historia Dios dijo: ya, este más lo salvaré. Tú más vente. No ha sido así. Ha sido un acto premeditado, bien calculado, bien planificado en el corazón de Dios. Antes de que tú nazcas como persona, Él ya había determinado algo para tu vida. Eso dice en Romanos 8, ¿se acuerdan? Si quieren podemos verlo. Les voy a leer.
Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Empieza así el capítulo. Y después dice, en el verso 29, bueno, desde el 28, y sabemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, y continúa, ¿no? Pero, ¿cuándo sucedió esto? De este llamado, de este predestinar de Dios, justificar, glorificar. A los que conoció, los predestinó. ¿Cuándo nos conoció Dios? Antes de la creación. Antes de empezar a crear la primera piedrita, Dios nos conoció, y antes de crear, Él calculó el costo. Dios sabía lo que iba a pasar con la humanidad. Sabía las malas decisiones de Adán y Eva. Eva primero, después Adán. Y sabía que la humanidad entera iba a sumergirse en las tinieblas del pecado. Y sabía que la única manera de rescatar personas nuevamente a la comunión con Él, porque para eso nos ha creado Dios, ¿verdad? Para tener una comunión íntima con Él. El precio de ese rescate iba a ser la vida de su propio Hijo. Entonces, antes de crear cualquier cosa, Dios calculó el costo y decidió crearnos a pesar de ese costo. ¿Te parece caro o barato el costo que Dios ha pagado para nuestro rescate? Un costo muy alto, ¿verdad? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar a su hijo por sus enemigos, por los rebeldes? Ese es el costo que ha pagado Dios por nosotros para rescatarnos. Entonces Pablo nos está haciendo volver al principio y que pensemos en esto. Cuando dice mirad, hermanos, ¿qué está diciendo? Pon tus ojos en esto, miradlo de cerca, y te lo está mostrando. ¿Qué le ha motivado a Dios para escogernos? Miren, hermanos, mírense a sí mismos, que muchos no son sabios según la carne, lo natural. No somos gran cosa de sabios, ¿verdad? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, no era porque nosotros éramos la gran cosa que Dios nos escogió. No era porque éramos los mejores de los mejores. No era porque éramos superhéroes. Al revés, no éramos nada. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta palabra débil, en el original, dice lo más bajo del mundo escogió Dios. Lo más bajo, lo que no tenía ningún valor, escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En el original, estas partes, lo necio, lo débil, está en plural, o sea, está hablando de las personas. En el original dice, los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En el verso 28,
Los viles del mundo, los menospreciados, escogió Dios. Entonces, hablando de personas, nosotros, si somos algo comparados con los que no ha escogido Dios, eso nadie lo sabe, porque todavía se pueden convertir, ¿no ve? No podemos decir a quién Dios no ha escogido. Cuando veas el infierno, recién vas a poder hablar de eso. Pero a este lado del infierno, solo podemos hablar de los que vemos que sí ha escogido Dios, y de los demás solo tenemos que orar y seguir hablando por si quizá cualquiera de ellos venga al Señor, ¿no ve? La profecía que dio el hermano, la palabra hace un momento, decía que faltan 5 minutos para la venida de Cristo, y que este es un tiempo para predicar y hablar a las personas de la venida del Señor. Yo no sé cuánto es esos 5 minutos, pero lo que quiere decir es que ya está, casi, ¿no? Que no falta mucho, y que el tiempo es corto. Es tiempo de predicar, de anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, a todos los que Dios te ponga cerca, anunciar las buenas nuevas de salvación, porque es posible que no tengas 2 o 3 oportunidades. Es posible que Dios te dé una sola oportunidad para hablar del Señor, y no debemos descuidar eso. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Los débiles del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es. Si alguien se cree algo delante de Dios, fuera de Cristo, Dios lo va a deshacer. Porque no hay nada que pueda estar delante de Dios. El fin de estos 3 versículos, 26, 27 y 28, es el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No nos podemos jactar. ¿Qué es jactarse? Es alabarse a sí mismo. Pensar algo de nosotros mismos, fuera de Dios, en nuestra capacidad humana. Nos está diciendo, nadie puede jactarse. Nadie puede autoalabarse, nadie puede autoexaltarse, porque Dios ha escogido lo vil y lo peorcito para que la gloria sea para Él y no para el hombre. ¿Verdad? Entonces, en esta primera parte, el apóstol pareciera estar apuntando a bajonear a los cristianos. ¿De acuerdo? ¿Les bajonea o no les bajonea saber que ustedes son lo vil y lo menospreciado del mundo? ¿Ah? Bajoneante, ¿no? Pero es para bien. Es para que veamos que nosotros mismos no somos nada. Y saben, hermanos, esta verdad tenemos que llevarla con nosotros hasta que estemos delante de Él, y aún más allá, en la eternidad futura. Cuando estemos con el Señor, todos van a acordarse de dónde Dios los ha sacado. Si quieren, pueden mirar en Apocalipsis los 24 ancianos que están ya con sus coronas delante del trono. ¿Qué hacen? Alguien dice, santo, santo, santo es el Señor. Y todos estos ancianos se humillan y tiran sus coronas a los pies del Señor. ¿Por qué? Lo normal sería que saquen pecho, ¿no? Están con una corona que Dios les ha dado, están delante del trono, ya se ha declarado la salvación, y más bien se humillan y tiran sus coronas a los pies del trono, porque están acordándose de dónde Dios los ha sacado. Están recordando que nadie merece corona, nadie merece gloria, sino solo Él. Entonces, esta actitud de reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Dios delante de nosotros,
tiene que estar siempre presente en nuestro corazón. Nada debe sacarnos de esa verdad. Si empiezas a olvidarte de esto, está entrando el orgullo a tu corazón. Estás empezando a pensar que eres algo sin Dios, que no necesitas de Cristo. Y ese es un lugar muy peligroso para estar, porque la misma Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y también dice, mire aquel que cree estar firme, cuidado que no caiga. Pues mientras más alto nos pensemos parar, más grande va a ser nuestra caída. Siempre tenemos que estar humillados, quebrantados delante de Dios con un corazón agradecido por la grande salvación que Él nos ha dado. Nadie se puede jactar en su presencia. Ahora, los versos 30 y 31 es como la parte de subida del sub y baja. Hemos bajado, nos ha bajoneado Pablo, y después en el verso 30 nos habla de toda la riqueza que Dios nos ha dado en Cristo, de toda la riqueza espiritual que Dios nos ha dado en Cristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? ¿Por quién? No, por otro estamos en Cristo. Es una obra de alguien, de Dios el Padre, de Dios el Padre. Por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es una obra ¿de quién? De Dios, que a nosotros, a ustedes y a mí, nos ha sido hecho Jesucristo. Por esta obra de Dios, Jesucristo nos ha sido hecho todo esto que está aquí: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Amén? Ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Y para qué es? Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, antes decía que nadie se jacte, ahora dice gloríense en esto. Que esto sea causa de regocijo y gozo en su corazón. Porque a pesar de que nosotros no éramos nada y no hemos merecido lo que Dios nos ha dado, a pesar de que Dios nos ha amado de pura gracia y de pura misericordia, ahora podemos gloriarnos en esto, en toda la riqueza que Dios ha depositado en nuestras vidas. Amén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermanos? Primero nos tira al suelo y después nos levanta hasta el cielo. Cristo nos ha sido hecho por el Padre sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es conocimiento, porque no hay más necio que el que tiene conocimiento y no actúa conforme a ese conocimiento. Y creo que todos nosotros tenemos conocimiento más allá de lo que actuamos. Así que cada uno de nosotros es un poco necio. Sabiduría es cuando actúas conforme al conocimiento que tienes. Eso es sabiduría. Sabiduría se traduce en un actuar, en una actitud y en una acción. Y también, en este caso, la Biblia nos afirma que Cristo es nuestra sabiduría. En otras palabras, el hecho que Cristo habite en nosotros nos hace la sabiduría de Dios. En Proverbios, ¿se acuerdan lo que habla de la sabiduría? Dice, compra la sabiduría y no la vendas. A toda costa adquiere sabiduría, encima de todas las otras cosas. Y después dice, la sabiduría clama por las calles, da su voz a los necios para que sean sabios.
Esta sabiduría es Cristo. Dice: Jehová me poseía desde el principio, antes de la creación del mundo. ¿A quién poseía Dios antes de la creación del mundo? A Cristo. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Entonces, el tener a Cristo para nosotros es tener sabiduría. Y también la guía del Espíritu Santo, el poder ser sensibles al Espíritu de Dios, es la mayor sabiduría que hay. Porque sobrepasa nuestra sabiduría humana. Va más allá de nuestro intelecto. Tu mente te puede decir que tienes que hacer esto o aquello. Pero ¿qué dice Dios? Por medio de su Espíritu Santo, Dios nos puede guiar para hacer lo que es la voluntad de Dios, que muchas veces es diferente de nuestros pensamientos naturales, humanos. Muchas veces es opuesto a lo que naturalmente haríamos. Es diferente. La sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Justificación. Recibimos la justicia de Cristo y somos declarados justos, inocentes, en un sentido judicial, delante del juez de toda la tierra. Somos declarados inocentes delante del juez de toda la tierra. Cuando veamos el infierno y gente que está ahí ardiendo, sufriendo, recién vamos a poder valorar en toda su magnitud lo que Dios ha hecho al declararnos inocentes. Mientras no estemos frente al infierno, esto es solamente un pensamiento humano. Nos ha declarado inocentes. ¿De qué? Nos ha salvado. ¿De qué? Todavía no lo vemos claramente. No conocemos lo que es. ¿De dónde nos ha salvado? ¿Hacia dónde nos ha llevado? Todavía no conocemos el cielo. No conocemos la presencia de Dios en toda su magnitud y su gloria. Pero va a llegar el día en que sí vamos a verlo. Ahorita es como por espejo, dice la palabra. Lo vemos de lejitos, medio borroso, pero entonces lo vamos a ver cara a cara, lo vamos a ver de frente. En la justificación, Dios ha hecho dos cosas. Nos ha declarado inocentes, perdonando nuestro pecado, quitándolo de en medio, y nos ha dado la justicia de Cristo, nos ha revestido con la justicia de Cristo. En Romanos 3:24, les voy a leer, cuando está hablando de la justicia de Dios, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente y por su gracia, eso es redundante, porque significa lo mismo. Gratuitamente es sin pago, ¿verdad? Por gracia significa que no lo merecíamos. Y en nuestro caso, peor aún, que merecíamos lo contrario de lo que hemos recibido. ¿Qué merecíamos? El castigo eterno, la condenación eterna. Eso era lo que realmente merecíamos. Si tú pides justicia a Dios, eso es lo que vas a recibir. No le pidas justicia, porque si Dios te paga conforme a lo que mereces, estás frito, literalmente. Vas a entrar al sartén. De Dios tenemos que pedir misericordia, lo que no merecemos. Eso es misericordia, que Dios te dé lo que no mereces, lo que no merecen tus pecados.
Entonces es un acto soberano de Dios, mediante el cual Él nos declara inocentes y nos regala la justicia de Cristo, para que vivamos delante de Él, declarados inocentes y revestidos con la justicia de Cristo. La santificación, la obra diaria de Dios en Cristo, que cambia nuestro carácter y nos hace más como Cristo cada día, para que pensemos y actuemos como Él. Ahora, en esta obra diaria de Dios en Cristo, entra en juego nuestra voluntad, nuestra decisión de consagrarnos a Dios. Entra en juego nuestro amor a Dios, nuestra fidelidad hacia Él. Está en juego todo esto, hermanos. Por eso, dos personas que se convierten el mismo día y ves su vida, digamos, un año después, no están igualitos. Uno ha crecido más que el otro. ¿Por qué? Porque ha dispuesto su corazón para Dios. Ahora, esto no es sin la ayuda de Dios. Igual, Él nos santifica en Cristo. Él nos ayuda para consagrarnos. No es una obra de nuestra capacidad humana, pero entra en juego nuestra voluntad, entra en juego nuestra entrega, nuestra pasión por Dios. Ustedes saben que la pasión es un fuego que se puede avivar. ¿Y quién lo aviva? Aún para eso necesitamos la ayuda de Dios, pero también entra en juego otra vez nuestra voluntad. Aviva su pasión el que escoge pues pensar en las cosas de Dios, el que escoge mirar a Dios en adoración, en gratitud. Ese aviva la pasión en su corazón, y esa pasión nos lleva a consagrarnos. Si estamos apasionados por Dios, el pecado ya no nos atrae, ya no tiene fuerza sobre nosotros, ya no nos gobierna. Cristo ha roto todas las cadenas del pecado. Si hay algún pecado en tu vida que no quiere ceder, ¿qué tienes que hacer? No necesitas agarrarte en cachascán con el pecado. Lo que necesitas hacer es orar al Señor, pedirle que Él te ayude para vencer al pecado, y lo vas a vencer con toda seguridad, para que la gloria sea para Dios. ¿Amén? Ahí es donde tenemos victoria, cuando buscamos glorificar a Dios en nuestra vida. Él es glorificado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque estamos en Cristo. El camino de la victoria sobre el pecado es el camino de la pasión por Dios. Si en tu corazón hay una pasión por agradar a Dios, el pecado está vencido. La tentación no tiene asidero en tu corazón, porque tu corazón está buscando agradarle a Él, darle gusto a Dios con tu vida. El pecado no tiene poder sobre tu vida. Esa es santificación. Ese es el proceso de santificación. Cada día yo vivo más para Él, menos para mí, más para Él. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo contrario de la acusación. Cuando alguna vez te sientes acusado por tu conciencia, la acusación viene con la ayuda del diablo, porque la declaración de Dios es para justificarte, para declararte justo delante de Él.
obviamente nuestro pecado puede traernos una mala conciencia delante de Dios. Y para esto, ¿qué necesitamos? Si tú has pecado, ¿qué debes hacer? Arrepentirte. Los cristianos tenemos que ser los más rápidos del oeste en arrepentirnos. Imagínense que hay un duelo y dos están por batirse a duelo y uno de ellos se olvida a cuál lado estaba la pistola. No hace así y no hay pistola. ¿Qué le va a pasar? Va a morir rápido. Si tú no sabes de cuál lado es el arrepentimiento, necesitas poner eso claro. En cuanto hay pecado en nuestra vida, en vez de lamentarnos, tenemos que arrepentirnos rápidamente. Hay diferencia entre el lamentar tu pecado y el arrepentirte, porque tú puedes lamentar lo que has hecho, pero sin un cambio de actitud, y eso no sirve de nada. Lo que Dios quiere es un cambio de actitud. Cuando pecamos es como si le diéramos la espalda a Dios y la cara al pecado, y lo que necesitamos es el arrepentimiento que nos vuelve a dar la vuelta. Le damos la espalda al pecado y la cara a Dios. Eso necesitamos. Ahí hay un cambio de actitud de corazón y Dios puede obrar. Redención. Dios nos redime del presente siglo malo, nos libra de la maldad y nos usa ahora para llevar su mensaje de salvación, proclamar sus virtudes, glorificarle con nuestras vidas y nuestro testimonio. La redención es una obra de Dios en la cual lo que no servía, ¿qué es redimir algo? Es cuando algo ya no sirve, es para la basura y lo rescatas. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, hay industrias que agarran el papel viejo, digamos periódico, y lo vuelven a reciclar, y de eso viejo que era basura lo hacen papel nuevo. ¿Está bien? Ese es el futuro de la humanidad. Si quieres hacer dinero, hazte una empresa de reciclaje para cambiar la basura en algo útil. Entonces, Dios ha agarrado nuestra vida que no servía más que para la basura y nos ha rehecho, nos ha reactualizado y lo ha hecho realmente de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario volver a nacer para ver el reino de Dios. Es un nuevo nacimiento de cero. La vida espiritual que Dios empieza en nosotros empieza de cero. En Juan 15:16 Jesús dice esto, el Evangelio de Juan 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Dios nos ha elegido, no lo hemos elegido nosotros a Él, Él primero nos ha elegido. Y después de que Dios ha obrado en nuestro corazón, después de que Dios ha vencido la dureza de nuestro corazón, la ceguera de nuestros ojos, la dureza espiritual que teníamos, la rebeldía contra Dios, después de que Dios ha vencido eso, nosotros le hemos elegido a Él. ¿Se dan cuenta? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el resultado de su amor, de su acercamiento, de acercarnos a Él, que nosotros le hemos amado. Y esta es la manera de fructificar.
llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que permanece? Es el fruto que está apuntado a la vida eterna. Cuando tú te dispones para ser usado por Dios, los frutos van a ser para la vida eterna. A veces orar por alguien, a veces alentar al que está caído, a veces testificar, contarle las buenas nuevas de cómo Dios perdona, te limpia y te da nueva vida. Todo lo que Dios, lo que el Espíritu Santo te llegue a hacer para Dios, es para vida eterna. Y ese fruto permanece. Va a haber un juicio para los creyentes. En 1 Corintios 3 habla del tribunal de Cristo, donde las obras de cada uno van a ser juzgados por fuego, pasados por fuego. Y dice que las obras de muchos se van a quemar como hojarasca, y lo que va a permanecer son las obras que se han hecho para vida eterna, que pueden pasarlas por fuego y no les pasa nada. Tú puedes pasar un diamante por fuego y no le pasa nada. Puedes pasar el oro por fuego, no le pasa nada, a menos que sea mucha temperatura y lo funda. Pero aún así, si el oro se funde, es para quedar más puro, ¿no ves? Entonces los cristianos, nuestras obras van a ser juzgadas para recibir o no recompensa de parte de Dios. Eso dice 1 Corintios 3. Entonces, necesitamos tener fruto para vida eterna, fruto eterno que permanece, fruto que Dios produce en nosotros. No es un fruto del esfuerzo humano, es un fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Lo que el Espíritu te lleve a hacer, hazlo. Lo que el Señor te lleve para hacer, hazlo. No te duermas. No te quedes cruzado de brazos cuando Dios te quiere usar para hacer una obra de vida eterna. Hazlo, porque para eso te ha puesto Dios en este planeta, para que lleves mucho fruto y tu fruto permanezca. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra qué había en tu corazón cuando nos elegiste, cuando nos escogiste, para que nadie se jacte en tu presencia. Y te damos gracias, Señor, de lo que has hecho en nosotros por medio de Cristo. Que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que nosotros nos gloriemos en ti, en esta grande salvación que nos has dado. Queremos darte a ti, Señor, todo honor y toda gloria, porque tú te la mereces. Tu obra, Señor, es digna de todo honor y gloria para ti. Y realmente oramos para que nos concedas vivir de esa manera, con un corazón consagrado a ti, entregado a ti, un corazón que te agrade a ti, Señor, un corazón que busque agradar el tuyo, un corazón que se deleite en hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, esto, que nuestra vida sea usada por ti para tu gloria. Te damos gracias, Señor, por esa grande misericordia, por esa gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros al rescatarnos y al darnos toda esta riqueza espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.